climas extremadamente fríos, con mucho viento, facilitan el desarrollo de esta enfermedad. Una cosa que también es muy curiosa, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas de cuáles son las provincias más afectadas, sobre todo en cuanto a mortalidad se refiere, la provincia de Heilongjiang, que es la que está más al norte, que es, ustedes probablemente han escuchado hablar del Festival de Hielo y Luz, que es, ahora están a menos 30 grados, y ahí es donde ha habido la mayor mortalidad. Entonces, el clima es un factor que influye mucho, por lo menos, en la evolución de la enfermedad y el número de casos letales. Cuando se está frente a una enfermedad nueva, se trata de encontrar ciertos patrones que, pues lo primero que tiene uno a la mano son patrones clínicos. Eh, y ya se tiene tipificada en los niveles de esta enfermedad. Entonces se ubican 4 diferentes niveles. Uno que sería una enfermedad que se caracteriza por ser leve a moderada, en la cual pues la sintomatología es muy leve, es muy tranquila. Otro que se llama caso grave, otro que se llama caso crítico y otro que es en etapa de recuperación. El crítico, por ejemplo, ese demanda una atención en una unidad de cuidados intensivos. Hay coagulación intravascular diseminada, consumo de factores de la coagulación, están en estado de choque y requieren un cuidado extremadamente cercano y cuidadoso. La mayoría de estos son caso leve, ¿sí? Es decir, en caso de que, por ejemplo, nos dé, pues la mayoría de esas personas van a caer dentro del caso leve, ¿sí? No hay que pensar, y eso se curan, la mayoría de estos se cura, es decir, y si llevamos unas medidas relativamente ligeras, todos esos casos se curan, ¿sí? No quedan en portador sano. Y otra característica que tiene esta enfermedad es que no deja secuelas. En China, la legislación coloca hay 2 comisiones estatales de salud, una que es una comisión estatal de medicina occidental y a la par tiene otro de medicina tradicional china. Si se hace un hospital de medicina occidental, se hace otro igual de medicina tradicional china. Si se hace una universidad de medicina occidental, otro de medicina tradicional china. Hay un gran respeto por su medicina tradicional china. Y bueno, desde que se inició la epidemia, la Comisión Estatal de Medicina Tradicional China inmediatamente organizó un comité de expertos que involucraron pues prácticamente a las provincias, a los, digamos, universidades, centros hospitalarios de medicina tradicional china de la zona, particularmente Hubei, y empezaron a revisar. Debido a eso se llegó a un consenso de utilizar una fórmula. Esta fórmula se llama fórmula para enfriar el pulmón y eliminar lo tóxico, que tiene más o menos como unos 18, 19 productos. Esta fórmula ya se está usando. Se tienen reportado, se han estudiado más de 700 casos y los resultados son muy buenos. ¿Sí? Se tiene bien ubicado qué tipo de pacientes se utilizaron, por ejemplo, manejo de síntomas como la tos, la fiebre, síntomas generales como la anorexia, falta de apetito, fatiga. En todos estos casos, por ejemplo, en el caso de fiebre, cuando se utilizó esta fórmula, se administró entre 331 casos y en más o menos el 52% en un día se controló la fiebre. En 6 días se controló en el 89% de los casos, ¿sí? Y muchos de estos, gracias a eso, se dieron de alta. La tendencia desde Mao Zedong es combinar medicina occidental y medicina tradicional china, y este es el caso, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, actualmente el 87% de todos los casos diagnosticados han sido tratados combinando medicina occidental y medicina tradicional china.
Uno de los procedimientos de la medicina tradicional china que más se utiliza es la acupuntura. Sin embargo, la que más se está investigando es otro de los recursos más importantes, que es la herbolaria. Sí, la herbolaria es digamos, el procedimiento terapéutico que más se usa en China. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos acceso a prácticamente todos los productos. En caso de que fuera necesario, sería conveniente tener un plan B. En caso de que los antivirales y todos los procedimientos que utiliza la medicina occidental tradicional no responda, tener esa opción. Y se puede hacer esta fórmula que ya está demostrado que tiene utilidad clínica. La medicina tradicional china afortunadamente tiene un sistema teórico que nos permite estudiar prácticamente cualquier procedimiento terapéutico, aunque no sea chino. Si yo puedo, por ejemplo, arrastrar al campo contextual de la medicina tradicional china cualquier producto mexicano, ¿sí? Y puedo elaborar una fórmula tomando los recursos locales, ¿sí? Y de esta manera, pues, enfrentar el problema. De hecho, nosotros hemos diseñado una fórmula que se puede utilizar y que podemos encontrar todos los productos en México. Por ejemplo, es una fórmula que tiene canela, lleva jengibre fresco, lleva alga espirulina, lleva propóleo, lleva mentol y lleva guayaba, que además de que sabe sabroso, esta combinación en una decocción la podemos utilizar para fortalecer el sistema inmune y prevenir. Esta misma fórmula ya se utilizó en un modelo animal para tratar virus de la influenza, dando buenos resultados. Entonces, esa fórmula que estoy mencionando tiene su fundamento en la teoría de la medicina tradicional china. Y podemos conseguir todos esos remedios en México y implementarlo para la prevención y, en su caso, el tratamiento. Eso no lo sé porque no tengo ninguna experiencia, pero seguramente desde el punto de vista teórico podríamos utilizarlo para el tratamiento de casos leves, ¿sí? En caso de que nos llegue a dar, tenemos nuestra herbolaria que, basada en la teoría de la medicina china, podemos guiar la aplicación en la clínica. Por el momento no sé si lo avale la Organización Mundial de la Salud. Esta información que estoy comentando la mencionó, recomendó en una conferencia de prensa que tienen el gobierno chino a través de la Academia de Medicina Tradicional China, y son las estadísticas más recientes que tenemos. Desgraciadamente, como se hace en la clínica, pues requiere pasar toda una serie de procedimientos, de metodología de la investigación clínica, que por el momento no sé si se tenga. Solamente podemos decir eso. Y podemos decir que los resultados en estadísticas, en números fríos, ahí están, ¿sí? Probablemente, de hecho, recientemente acabo de ver un artículo en el cual se habla sobre los aspectos éticos de cómo se debe hacer la investigación en China frente a esta epidemia. O sea, debo de decir también que China tiene una alta metodología en la investigación clínica, tanto de medicina tradicional china como de medicina occidental. China está convencida de que la mejor forma de hacer evidencia es usar la metodología de las ciencias para comprobar sus cosas, para comprobar la efectividad que tiene su medicina tradicional. Yo creo que se debe interesar por todo. Sí, es decir, por ejemplo, actualmente se están investigando por lo menos 5 antivirales en China, que estaban medio oscuros y que ahora han tenido que trabajar en ellos, y que algunos de ellos, los medicamentos, están
en México y se han utilizado, por ejemplo, para el tratamiento del SIDA. Ya tienen resultados en China, en resultados clínicos. Entonces, yo creo que se debe interesar en ello. Y por otra parte, también interesarse en lo que podemos generar desde el punto de vista local, medio casero, que de acuerdo a la metodología que usa la medicina tradicional china, bien valdría la pena recomendar, sobre todo tenerlo previsto para en caso de que, digamos, una epidemia que tome dimensiones pues, altas, ¿no? Yo creo que no va a ocurrir, ¿sí? Y vale la pena que la gente entienda que no es una epidemia que nos va a matar, ¿sí? No hay que sembrar el pánico, no hay que creer en estas fake news que se están saliendo, en el cual la gente está cayendo muerta. No es el caso, ¿sí? Afortunadamente es una enfermedad poco letal, ¿sí? Y que sí nos puede afectar y ya hay que tomar todas las medidas necesarias, pero hay que tomarlo con reserva. Se han investigado o se ha propuesto esta situación. Eh, no se ha llegado a ninguna conclusión, sino no hay nada concluyente. Yo lo que creo es un punto de vista meramente personal. Si pusiéramos en la región de Wuhan, con condiciones climáticas, a 50 millones de blanquitos o 50 millones de afroamericanos o africanos ahí con esas condiciones, se enfermarían igual. Sí, es un punto de vista personal. Existen condiciones climáticas y de esta enfermedad para que se desarrolle, se haya originado y se mantenga la enfermedad, ¿sí? Entonces, yo no creo que sea una enfermedad exclusiva de asiáticos o de gente de raza amarilla, no, no lo creo. Dentro de, como marca la medicina tradicional china, existen, vamos a decir, dos aspectos principales. Uno que es lo que da origen a la enfermedad, que sería el agente causal en este caso, y la otra es lo que tiene el huésped, lo que corresponde con sus mecanismos de defensa. Muchas veces nosotros no tenemos forma de controlar los agentes causantes de la enfermedad, pero sí somos responsables de fortalecer nuestros mecanismos de defensa. Entonces, ¿cuáles son estos? Pues es muy sencillo. Pues tratar en la medida que se pueda de establecer todas las medidas higiénico-dietéticas que se debe tener frente a la vida en general, ¿sí? No tenemos que esperar a que llegue el coronavirus para tener o fortalecer nuestros mecanismos de defensa. Es decir, pues de tener una alimentación pues en tiempo y forma, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad, evitar, pues por ejemplo, la obesidad, el problema de la dislipidemia. Nosotros, desgraciadamente, como mexicanos, tenemos malos hábitos alimenticios, dormir lo más que se pueda, llevar a cabo pues nuestras actividades, por ejemplo, deportivas, lúdicas, eso tenemos que hacerlo y tenemos que fortalecerlo aún más, ¿sí? Ya si nos llega, pues ya tenemos lo mejor, ¿sí? Entonces, esta que sea una llamada de atención para poner más atención en la salud. La salud depende en primer lugar de la persona. No es una responsabilidad del médico, es una responsabilidad de todos. Entonces, ojalá que no lleve el coronavirus, pero ¿qué ganamos con esto? Pues ganar salud. Ganar salud frente a todo. Nosotros nos morimos mucho de lo que se conoce como el síndrome metabólico. Es lo que nos está matando, ¿sí? Y esto es porque tenemos unos hábitos muy malos, ¿sí? Tenemos que llamar la atención, cuidar a nuestros hijos, por ejemplo, que la obesidad infantil somos el número uno en el mundo, ¿sí? Entonces, eso nos va a generar conflictos de salud pública a mediano plazo graves. Entonces, esto que sea una llamada de atención
y ojalá que no llegue, pero ganamos algo.